TV Perú Mundo. Filho, não foi mole não. Esse samba vai para Chico Buarque de Holanda e para Luiz Carlos da Vila. Pensamos por isso. O Chico falou, que a Rita levou o sorriso dele, o assunto. Eu sofri, se eu sofrer, mas pergunto se o meu ele ia aguentar. A quem tanto queria o presunto, tem meu corpo morrendo de amar. Onde havia horizonte de fundo, pois o sol a brilhar. O Chico falou, que a Rita levou o sorriso dele, o assunto. Eu sofri, se eu sofrer, mas pergunto se o meu ele ia aguentar. A quem tanto queria o presunto, tem meu corpo morrendo de amar. Onde havia horizonte de fundo, pois o sol a brilhar. Num instante eu tirei suas mãos lá do tanque, presenteei máquina de lavar, no tendré para pasar. Muy bien, vamos con el Partido Socialista de Brasil, que ya ha confirmado que la líder ecologista Marina Silva será sustituta del fallecido Eduardo Campos como candidata a la presidencia. Miles de personas se congregaron en la ciudad de Recife para dar el último adiós al líder del Partido Socialista de Brasil, Eduardo Campos, quien falleció la semana pasada en un accidente aéreo en la ciudad de Santos cuando se dirigía a cumplir una actividad de su campaña. La presidenta Dilma Rousseff y su predecesor Luiz Inácio Lula da Silva acudieron a los funerales del político de 49 años, cuyos restos fueron enterrados en el mismo lugar que el de su abuelo, el también líder de izquierda Miguel Arraez, que falleció en el 2005 en la misma fecha que su nieto. La muerte de Eduardo Campos, que se destacaba como tercero en las encuestas de preferencia para las elecciones presidenciales, abre el camino a su compañera de campaña, Marina Silva, quien hasta hace unos días postulaba a la vicepresidencia del país. Tal como lo confirmó el fin de semana el Partido Socialista de Brasil, la líder ecologista de 56 años es la candidata idónea para continuar con el proyecto que inició Campos, designación que en los próximos días se hará oficial, así como el nombre del nuevo vicepresidente. María Marina Silva Vaz, de Lima, se afilió al Partido Socialista en septiembre del 2013, al no conseguir formar su propia agrupación para presentarse a la presidencia del país, luego de quedar en tercer lugar en las elecciones del 2010, al obtener 20 millones de votos junto al Partido Verde. Tras conocerse su posible candidatura a la presidencia, el Instituto Datafolha publicó un sondeo en la que indica que si las elecciones fueran hoy, Silva y la presidenta Dilma Rousseff, candidata a la reelección, irían a la segunda vuelta, con un 47% y 43% respectivamente. En caso del candidato Aécio Neves supere a Marina Silva como el segundo más votado, las elecciones por segunda vuelta también se definirían entre Rousseff y Neves, aunque Rousseff superaría con un 47% sobre 39% a su rival político. Muy bien, como que cualquier cosa puede suceder en unas elecciones, eso lo están demostrando. Nadie se imaginó que iba a morir el candidato en un accidente y que Marina Silva, que estaba en un segundo plano, porque estaba en esta alianza con el candidato, con Eduardo Campos, pasó a ser la candidata y le está pisando los salones a Dilma Rousseff. Creo que es un escenario que nadie se imaginó. Sí, aunque si Marina Silva hubiera logrado inscribir su partido y hubiera sido desde un principio candidata a la presidencia, sí era un escenario previsible. El problema, porque las encuestas revelaban que era, si mal no recuerdo, el político con mejor, digamos, imagen ante la población. Era uno de los pocos políticos en los que creían, por ejemplo, quienes se manifestaron hace un año en contra del establishment político brasileño. El problema para ella fue que no logró inscribir su partido y por ende no pudo ser candidata de su propia fuerza política, y al tener que pactar con un partido inscrito para poder ser candidata, tuvo que aceptar ser candidata a la vicepresidencia, no a la presidencia. Pero luego se produce la muerte del candidato a la presidencia y ella, que ya había sido sometida al escrutinio de las urnas en la anterior elección presidencial, obteniendo una muy respetable votación, ahora va a tener la oportunidad de probablemente repetir esa experiencia, y tiene la ventaja de que parte con muy buena imagen, quedando ya muy poco tiempo para la campaña. Entonces va a ser muy difícil
que logren, digamos, hacer una contracampaña efectiva para impedir su ascenso. Pero también el más afectado es Aécio Neves, que está segundo en las encuestas, ¿no? Claro, y que aspiraba a ganar en una segunda vuelta, digamos, pero también afecta a Dilma Rousseff, porque las encuestas le daban el triunfo en una segunda vuelta contra Neves, pero no contra Silva. Quedan pocas semanas ya para antes de las elecciones. ¿Y cuáles van a ser las fortalezas de Marina Silva frente a Dilma Rousseff? A ver, Marina Silva no es vista como una figura del establishment político, ¿no? De la clase política, es una figura renovadora pese a que fue ministro. Pero, por ejemplo, siendo ministro del partido, digamos, del PP, ella fue originalmente del Partido de los Trabajadores, el partido de Rousseff y de Lula, siendo ministro del gobierno de Lula, el presidente más popular probablemente en la historia contemporánea de Brasil, tuvo la interés de renunciar por diferencias con las políticas que en materia ambiental se seguían en ese momento, pero al menos puede decir que tiene la experiencia de haber ocupado un ministerio. No se puede decir que sea un político novato sin experiencia de gestión. Es de origen humilde, igual que Lula, pero a diferencia en alguna medida de Rousseff, tiene ancestro africano, cosa que es inusual entre la clase, que es usual entre la población, pero no entre la clase política en Brasil. Entonces tiene una imagen muy positiva que muy probablemente le ayude en esta campaña. Cualquier cosa puede pasar en las próximas semanas. Bien, ahora nos vamos a Colombia. El presidente Juan Manuel Santos anunció que las fuerzas militares formarán una comisión de cese al fuego en el conflicto con las FARC. El presidente colombiano Juan Manuel Santos sostuvo que cesará el fuego de la fuerza pública contra las FARC apenas se den las condiciones estimuladas por los diálogos que se celebran en La Habana, pero no las describió a detalle. Según una entrevista divulgada el domingo por el diario El Tiempo, Santos anunció que el viernes próximo se instalará una comisión conformada por oficiales activos del más alto nivel para negociar un posible desarme de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La entrega de armas por parte de la guerrilla es uno de los aspectos que se analizará como parte del quinto punto de la agenda en La Habana, que concibe la reintegración de los guerrilleros desmovilizados. En paralelo, avanzarán las conversaciones sobre el resarcimiento de las víctimas del conflicto armado. Un primer grupo de sus representantes viajó a Cuba y en la víspera fue escuchado por las partes. El máximo jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, pidió perdón a uno de los dolientes, según narró a la prensa la propia afectada. El mandatario calificó de paso fundamental la participación de las víctimas en la mesa de negociación. Sin haber cesado los enfrentamientos en Colombia, el gobierno y los rebeldes discuten desde noviembre del 2012 una agenda de 6 puntos. A la fecha, se han alcanzado acuerdos preliminares en asuntos agrarios, participación política y la lucha contra el narcotráfico. Muy bien, vemos pues que el tema de las negociaciones con la FARC pues se va haciendo de a poquitos, ¿no? Porque hay temas muy sensibles que tratar, ¿no? Sí, aunque acá lo curioso es que una de las cosas que Santos había puesto en claro desde el inicio de las negociaciones es que se iba a negociar mientras continuaba el conflicto. O sea, que no iba a haber un cese al fuego durante las negociaciones. Y ahora nombra esta comisión de cese al fuego, no queda claro cuándo se produciría Lo que sí queda claro es que una vez que hay un acuerdo, y que ese acuerdo incluya la desmovilización de los efectivos de las FARC y la entrega de sus armas, ahí sí tiene que haber un cese al fuego, porque nadie va a entregar sus armas bajo fuego cruzado. O sea, el cese al fuego es condición necesaria para que los integrantes de las FARC sientan la seguridad necesaria para que cuando se aproximen a aquellas autoridades designadas para supervisar su desarme, no sean atacadas. Muy bien, y ahora nos vamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro y las hijas del ex mandatario Hugo Chávez gastan en promedio unos 3,53 millones de dólares al día, según denunció el diputado de la oposición Carlos Berrizbeitia. El diputado, que sigue las cuentas financieras del chavismo desde hace 15 años, reveló en una entrevista al diario ABC de España que los gastos presidenciales de Maduro han excedido a los de su predecesor Hugo Chávez hasta en un 40%. Según detalló Berrizbeitia, el gobierno habría destinado 5,8 millones de dólares, equivalentes a unos 948 millones de dólares, al despacho presidencial. De la residencia presidencial, 2,2 millones de bolívares, o sea, unos 362 millones de dólares, gastos exorbitantes, como vemos, que estarían distribuidos
en pagos como a los empleados del servicio, seguridad personal, vehículos utilizados, factura de electricidad, teléfono, uso del avión presidencial, el mantenimiento de piscinas y salas de bolos en la mansión donde viven las hijas del desaparecido Hugo Chávez. Muy bien, esa es la denuncia que ha aparecido en el diario ABC y precisamente una de las hijas de Chávez, María Gabriela, ha sido designada embajadora alterna, creo que es en la ONU. En la ONU, viajará a Nueva York y todo el mundo, bueno, las críticas en las redes sociales es del imperio, ¿no? Se va al mismo origen. Sí, sin embargo, esta denuncia para mí honestamente es difícil de creer. Bueno, primero, esto de que gasta 40% más o tiene un presupuesto 40% mayor, si estamos hablando en bolívares, eso sencillamente compensa la inflación que hay en Venezuela. O sea, en términos reales no ha crecido. Pero además, yo presumo que no estamos hablando, cuando habla del fondo, acá mezcla dos cosas que creo son totalmente distintas, hasta donde puedo entender. Uno es el fondo que se asigna a la residencia, a Palacio de Gobierno. Pero ellas viven en el Palacio y no el presidente. Claro, pero es que el otro fondo del que se habla y como si fueran una sola cosa y sirvieran para el mismo propósito, son los fondos de la oficina del jefe de Estado. Y muy probablemente esos eran fondos que Chávez utilizaba de manera discrecional para política proselitista o lo que fuera, pero no para mantener a la familia presidencial, y probablemente ese sea el caso ahora, porque es absolutamente inverosímil pensar que están gastando $3,5 millones de dólares diarios y nadie se da cuenta de en qué gastan tanto dinero. Claro, se puede justificar el gasto a la familia del presidente, que es Nicolás Maduro. Sin embargo, las señoritas viven en el lugar que le corresponde al presidente de Venezuela, y ellas deberían, bueno, en todo caso, su padre ya no está, y dedicarse a trabajar en otras cosas y no vivir del Estado venezolano. Yo me imagino que esa es la indignación que puede haber. No, que ellas no tienen derecho a vivir en el Palacio Presidencial porque no han sido elegidas para ejercer el cargo de presidente, que es a quien le corresponde vivir ahí, es cierto. Lo que yo pongo en duda es que estén gastando $3,5 millones de dólares para sostener su ritmo de vida. Eso es lo que creo que está equivocado en esta denuncia. Muy bien, ahora nos vamos con la OMS, hablamos de la Organización Mundial de la Salud, que insta a los países afectados por el brote del ébola a que examinen a todos aquellos que salgan de sus fronteras, así como medidas que frenen